Hola, soy Katia Silvera. Hoy vamos a hacer riquísimos jugos naturales. Me acompaña mi hija Alegra y vamos a empezar haciendo con el ingrediente. El aloe vera. El aloe vera. Así que, ¿qué les parece si arrancamos en el programa de ICUA? Bueno, ahora arrancamos con los jugos. Como dijimos siempre que el protagonista va a ser el aloe vera. Así que vamos a ir picando los ingredientes que tenemos: jengibre, tenemos piña, pepino, manzana verde. Vamos a ir cortando esto y vamos a meter a la procesadora. ¿Me puedes ayudar, Alegra? Cortando el pepino. Y vamos a ir metiendo y arrancando con los pepinos. Estos ya están todos lavados, impecable. Y ahí colocamos todo y procesamos. Mientras Alegra, que ella sí sabe usar el cuchillo y está acompañada de una persona mayor, Alegra va a ir cortando el jengibre. Así en Sí. un pedacito, ¿verdad? Y yo voy a ir cargando en la procesadora las frutas que tengo: piña, tengo un poco de manzana verde. Y sí o sí, ahí está muy bien, eso. Le ponemos 3 o 4 rodajas de jengibre. Va a la procesadora. Y esto sale súper puro. Vamos a ir metiendo más. Bueno, y nosotros somos de las quiquinas. El nombre, ¿cómo salió el nombre de las quiquinas? A ver si nos contás, Alegra. ¿Cómo surgió? ¿Eh? Por mi abuela. Tu abuela fue la creadora de las quiquinas. En honor de las abuelas, nosotros hicimos las quiquinas porque ellas siempre se preocupan de las nietas, de los maridos. Y las abuelas siempre quieren absolutamente todo que sea natural. Así que creo que el mejor medicamento es extraído de la naturaleza. Así que lo último que nos queda de la manzana verde, la piña, y terminó ahí. Siempre queda un chorrito ahí, pero sale totalmente natural. Acá está nuestro agua de aloe vera. Yo normalmente con el aloe vera, ¿qué hago? Lavo, saco de la planta el gajo, remojo en agua y esto dejo así 24 horas. Al otro día, ¿qué hago? Vamos a mostrar el proceso. Este es mi aloe vera. No saben cuánta gente se curó con el aloe vera, porque esto te ayuda a la gastritis, eso cuando comemos pesado y eso, que vos tomes tu agua de aloe vera. Que vienen productos, los nutricionistas te aconsejan, así que esto es totalmente natural. De tu casa sacás y vieron, para el intestino es espectacular. Y es un zumo. ¿Qué le hace al jugo? ¿Qué le hace la aloe vera al jugo? Le espesa. Totalmente, es tipo una gelatina. ¿Vieron? Todo esto. En 1 litro de agua y una ramita de aloe vera. Entonces eso le dejo en el agua, actúa directamente. ¿Qué hace? Se espesa totalmente el agua. Una vez procesado esto, el jugo sacamos puro, puro, puro. Todo esto es jugo. No hay agua acá. Entonces
esto que cortamos, a algunos les gustan así con los trocitos de aloe vera y sentir. A mí no me gusta tanto, entonces yo le hago el colado con el colador, pero así. Esto hace que se espese el jugo. Esto se mezcla, se pone hielito para la gente que quieren edulcorante o con azúcar, le agregan ahí y toman así de puro. Eso, como dijimos, viene del proceso que dejamos el aloe vera en agua, le dejamos reposar, al día siguiente cambiamos el agua, limpiamos y pusimos. En esto cortamos, hay algunos que le cortan así cuadraditos y toman, hay otros que le licuan. No importa, con tal de que nosotros usemos aloe vera a todo lo que es nuestro jugo y los chicos empiecen a tomar, buenísimo para nuestra salud, ¿verdad? Así que a vos te gusta el jugo con aloe vera. Y tu papá dijo que nunca iba a tomar, ¿verdad? No. Nunca iba a tomar y él no sabe qué está tomando. Y bueno, ya que hicimos el jugo, trabajamos, nos merecemos tomar nuestro jugo de aloe vera, que es súper natural. Recomendadísimo. Obviamente siempre van a preguntarle a su médico, a su nutricionista, todo. Nosotros somos ama de casa, trabajamos en casa, entonces ustedes ahí le preguntan. A mí me recomendaron que yo tome en ayuna. Me levanto y ya le bajamos con el jugo. ¿Qué tal si brindamos? Para que todos estén sanos, que no les falte la comida. Salud. Y como en guaraní, quédate en casa. El putanero ape. Bueno, ahora traemos otra opción que va a ser la limonada, que todos los chicos aman la limonada. Para eso nosotros necesitamos limón, el aloe vera, yo le pongo jengibre y a veces le doy así tipo un toque de perejil. Perejil tenemos, Alegra. Acá tenemos. Y bueno, otra vez vamos a ponerle un chiquitito para poner en la procesadora. Normalmente hay gente que le quita la cáscara. Yo en la procesadora lavo bien el limón y meto todo en la procesadora. Yo no pelo. Asimismo también hago con las naranjas. Entonces todo esto siempre va acompañado del aloe vera. Hay veces que a mí me sobran también lechuga. Hago el jugo de lechuga, le pongo un poco de perejil, limón, ni siente. Todo lo que sobró de la ensalada que no estaba condimentada, por eso no condimento las ensaladas. Uso y con mi procesadora automáticamente todo va a la procesadora, nada se pierde. Ahí está. Nosotros todo esto en las quiquinas hacemos totalmente los jugos, hacemos lo que es los tomates, las lechugas, hacemos ese proceso de lavado y entregamos totalmente limpio ya al cliente. Así que arrancamos procesando. ¿Qué hay? Bueno, acá ya está el jugo terminado, Alegra. El aloe vera, que siempre es nuestro ingrediente. Acá está lo que hicimos en la procesadora, que llevó el limón, un poco de jengibre y le ponemos un chiqui así de perejil. Entonces ahí, ¿vieron cómo es espeso? Bueno, yo les recomiendo que hagan los jugos, es súper sencillo. La verdad que hace toda la procesadora, como les dije. El jugo todo contiene aloe vera. Van a ver los cambios de su hijo, que empiecen a tomar jugos naturales hechos en casa. Así que bueno, a tomar. Nosotros arrancamos las quiquinas de Katia Silvera con mis hijas, que son las quiquinas que la abuela paterna le dice quiquina a mis hijas. Entonces ahí arrancamos haciendo huertas en nuestro patio. Trajimos de San Juan Misiones tomates, locote, repollo. Hicimos 3 tablones y empezamos a hacer y todo el mundo nos pedía. Entonces ahí empezamos a procesar, lavar.
le enviábamos en las casas y empezamos a hacer todo lo que hacían antes las abuelas, que era todo lo sano. Ellos se alimentaban súper bien, se cocinaba, no se usaba microondas, entonces empezamos con todo eso, haciendo la huerta, después empezamos a hacer los jugos, remedios naturales y nos cuidábamos y trabajábamos en familia. Entonces mi hija de 14 años empezaba a hacer el diseño, porque esa base nos hacían los stickers, compramos las bolsitas y empezamos a procesar en nuestra casa. Nosotros tenemos todo lo que vos quieras de casero, el arroz con leche que te hacía la abuela, la cremita, el budín, tenemos todos los remedios naturales, hacemos también las comidas de antes, hacemos el boriborí, el poroto, el locro, todas esas cosas que ya se dejó de hacer. Y después hacemos todo lo que son más o menos light, por decirle, la sopita de verdura que nos hacían las abuelas y todo eso. La verdad que nos va súper bien desde casa, siempre llevando delivery, nos cuidamos siempre. Y arrancamos y empezamos a ver que otros emprendedores nos llamaban a nosotros. Nosotros estamos vendiendo otros productos también. Yo venía de un ámbito de eventos. Mi rubro murió y ahí automáticamente nosotros resurgimos viendo con todo el mundo que quería que se haga delivery y traer las verduras, las frutas y arrancamos. Nosotros como familia nos unió mucho la pandemia, hacer los deberes con mis hijas, cocinar juntas. Hoy ellos vuelan en lo que es los quehaceres de la casa, ¿verdad? Y nos ayudamos entre todos, la verdad que súper bien. Y lo mejor de todo, que arrancamos así en familia. Nos gustó mucho, así que cuando recibimos la invitación de Aikuá, felices porque una de las Alegra ya iba a ser famosa. Seguinos en Instagram Las Quiquinas. Bueno, terminamos el programa con estos riquísimos jugos naturales, con el aloe vera. Esto también pueden tomar como agua. Así que esperamos que les sirva, que hagan en sus casas con sus hijas. Nos despedimos. Chao, chao.